Bienvenidos a la lección 8 del curso de Teología Bíblica, nivel 4, que trata del tema del bautismo en el Espíritu Santo. La palabra bautismo viene de la palabra griega baptizo. Algunos insisten que esta palabra significa solamente sumergir y dicen que solo así debe ser administrado el bautismo. Pero en realidad, eso no es del todo correcto. La palabra baptizo significa también lavar, rociar o cubrir. La palabra bautizo tiene como intención indicar el efecto, no el modo del bautismo. El bautismo cristiano simboliza la identificación, asociación o unión de la persona que ha creído o en Cristo para su salvación, con Cristo. El bautismo cristiano, además, es un ritual que representa la purificación de la persona que es bautizada. Esta purificación ha ocurrido cuando la persona ha sido unida a Dios al poner su fe en Cristo. Es ahí que fue purificada, lavada y limpiada de sus pecados. El bautismo con agua representa externamente ese lavamiento o purificación espiritual. Representa al bautismo en el Espíritu Santo hecho por Cristo. Iniciamos nuestro estudio hablando de diversos bautismos en la Biblia. Primero, hablamos del bautismo de los prosélitos judíos. Los judíos estaban muy familiarizados con los bautismos, abluciones o lavamientos que eran parte de la ley de Moisés. Los judíos bautizaban a aquellos que se unían a su religión. Este bautismo era un ritual público que identificaba al que es bautizado con su nueva religión. Veamos lo que dice Hebreos 9, versos 10, 13 y 14. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ¿limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Ahora hablemos del bautismo en Moisés. Primera de Corintios 10, 1 y 2 dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Este pasaje nos dice que los israelitas fueron bautizados en la nube y en el mar, y este bautismo los unió simbólicamente a Moisés, y éste se convirtió en su líder. Ahora se identificaban con Moisés como un solo pueblo. Ellos fueron bautizados en Moisés, pero el medio para efectuar este bautismo fue el agua, la nube y el mar. Luego tenemos el bautismo para arrepentimiento de Juan el Bautista. Mateo 3 del 1 al 6 dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Leamos Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán, y decimos que era un bautismo para arrepentimiento. Aquellos que obedecían a su llamado al aceptar ser bautizados, lo hacían para quedar identificados con su mensaje. Juan usaba el medio más común para bautizar: el agua. Ellos quedaban simbólicamente identificados con el mensaje de arrepentimiento y purificación de pecados que Juan predicaba. De estos ejemplos podemos concluir que sin bautismo no hay unión. Entonces, para que alguien quede identificado con una creencia, como el judaísmo, identificado con una persona, como Moisés, o identificado con un mensaje, tal como el arrepentimiento de Juan,
Entonces tuvo que efectuarse un bautismo. Antes de continuar, te invitamos a darle like a este video, a que comentes qué piensas de este tema, que compartas este video y te suscribas a nuestro canal, y así nos ayudes a dar a conocer la palabra del Señor. Ahora hablaremos del contraste entre el bautismo de Juan y el de Cristo. Juan el Bautista habló del bautismo que Cristo iba a realizar, como leímos en Mateo 3:11. El medio usado por Juan para llevar a cabo el bautismo era el agua, y el medio usado por Jesús para efectuar su bautismo es el Espíritu Santo. Jesús de esta manera llevó a cabo la promesa del Padre, como dice Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En Hechos 1:5, la misma escritura compara el bautismo de Juan con el bautismo de Cristo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Observemos que dice que Juan bautizó con agua, pero que nosotros seremos bautizados con el Espíritu Santo. Este versículo dice literalmente, bautizó en agua a ustedes. La palabra griega que se usa en seréis bautizados con el Espíritu Santo, según la concordancia Strong, cuando esta preposición es usada, denota instrumentalismo al sujeto inmediato. Por tanto, al ser usada con referencia al agua, da a entender que el agua es el instrumento que se utiliza para el bautismo de Juan, y cuando se usa con referencia al Espíritu Santo, da a entender que el Espíritu Santo es el instrumento que se utiliza para el bautismo que Cristo realiza. Ahora hablaremos del bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo tiene como objetivo unir, identificar, relacionar al creyente con Cristo, como dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Aquí vemos que el bautismo en el Espíritu Santo une al creyente al cuerpo de Cristo y por consiguiente a Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Por un solo Espíritu, a simple vista nos haría pensar que este bautismo es realizado por el Espíritu Santo, pero la palabra griega usada aquí por es también la que hemos mencionado anteriormente, lo que significa que no es el Espíritu Santo quien bautiza, sino que el Espíritu Santo es el medio usado para llevar a cabo el bautismo. La Biblia enseña que es Cristo quien nos bautiza en su cuerpo. Por lo tanto, estamos bautizados en Cristo, no en el Espíritu Santo. En la expresión bautizados en un cuerpo, la palabra aquí usada para en significa adentro o dentro. Por lo tanto, una persona bautizada en el Espíritu Santo significa que está metida dentro del cuerpo de Cristo, está unida o fusionada a Cristo. Una traducción más directa sería, porque por medio de un mismo Espíritu fuimos todos bautizados dentro de un cuerpo. En Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, que hemos sido bautizados dentro de Cristo, es decir, dentro de su cuerpo que es la iglesia, por medio del Espíritu Santo. A diferencia del bautismo en Moisés, del bautismo de los convertidos al judaísmo y del bautismo de arrepentimiento de Juan, el bautismo en el Espíritu Santo, además de unir al creyente al cuerpo de Cristo, le hace partícipe en su interior de ese Espíritu. La persona recibe el Espíritu Santo dentro de sí. Por lo tanto, dice 1 Corintios 12:13, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Esto tiene que ver con el lugar que toma el Espíritu Santo haciendo morada dentro de cada creyente, de acuerdo con la promesa de Jesús en Juan 14. Jesús les aseguró a los discípulos que creen en el que el Espíritu Santo no solamente vive dentro de los creyentes en el presente, sino que estará de manera permanente, morando corporativamente dentro de los creyentes después de su partida. El Espíritu Santo es comparado con el agua es tipo del Espíritu Santo, esto según Juan 7. El bautismo con o en agua de los cristianos es un simbolismo visual y para testimonio de lo que ocurre en el ámbito espiritual.
representa la unión con Cristo que se establece por medio del bautismo en el Espíritu Santo. Cuando somos bautizados en agua o con agua públicamente, estamos dando testimonio de que estamos unidos a Cristo y tomamos parte en su muerte y su resurrección. Así lo leemos en Romanos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si alguien no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, no es cristiano, no es hijo de Dios, como lo dice Romanos 8:9. Muchas gracias por su atención. Deja tu like y suscríbete a nuestro canal. Bendiciones.